Muy bien, hermanos, pues vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel. Vamos a leer en el capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Versículos del 19 al 25. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y habló y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo que se solía calentar. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos y sus túnicas y sus turbantes y sus otros vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey era apremiante y el horno había sido calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó aprisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Hemos estado pues en este capítulo 3, hemos estado viendo ya pues primeramente la naturaleza de la religión falsa y después también vimos este testimonio de fe, auténticos héroes de la fe, ¿verdad? De los amigos de Daniel, de Anac, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿no? Estuvimos viendo en qué consistía el secreto de su fuerza, ¿no? La semana anterior. Y bueno, pues vemos el resultado inmediato de este testimonio es que fueron lanzados vivos al horno de fuego, con lo cual vemos que el testimonio de fe no siempre acaba humanamente hablando bien, ¿no? Sino que enardece más a los enemigos, los cuales redoblan entonces su furia y su acción en contra de ellos, y bueno, pues es en definitiva lo que vemos aquí, ¿verdad? Este fue el resultado de este testimonio de fe, pero por supuesto no fue toda la historia, no fue todo lo que ocurrió, porque también vemos que el resultado final fue una gloriosa manifestación del Señor a favor de estos héroes de la fe. En el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, el apóstol nos dice lo siguiente en el capítulo 4, en el versículo 12. Amados, no os maravilléis por el fuego de prueba que ha venido entre vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Así pues vemos que lo que aquí leemos no hemos de pensar como algo meramente histórico que le ocurrió a los amigos de Daniel, sino como, base estas palabras, también típico, representativo de lo que es la parte en esta vida de los creyentes. Sin embargo, vemos aquí, tenemos una palabra de ánimo, de consuelo y de fortaleza tremenda para nosotros. Pero vamos a considerar lo que hemos dicho que compone este pasaje, ¿no? Que primeramente es esta reacción, ¿no? Desaforada, esta reacción tremenda de Nabucodonosor. Dice el versículo 19 que se llenó de ira
se demudó el aspecto de su rostro, ¿no? Uno se lo puede imaginar, ¿no? ¿Qué sería esto? Que se le demuda, que se le cambia, ¿no? Se le cambia el aspecto de su rostro, ¿no? Se le llena de ira de tal manera que su cara se vuelve otra, ¿no? ¿Cómo tendría que ser esa cara de Nabucodonosor? En contra de los amigos, ¿no? Habló y ordenó que el horno se calentara 7 veces, ¿no? Este Nabucodonosor no es la primera vez, ¿no? Ya llueve un poco sobre mojado, ya empieza hoy a llover aquí en estas fechas del año y se agradece. Pero Nabucodonosor vemos que no es la primera vez, no es la primera vez, al contrario de la lluvia de hoy. Aquí vimos en el capítulo 2 cómo él pues se olvidó el sueño y quería que le dijeran el sueño que él se había olvidado y no solamente la profecía, la interpretación, sino también el sueño. Pues vemos, ¿no? Aprecio, ¿no? Con la amenaza de que fueran completamente destruidos los magos y los adivinos, etcétera, etcétera. Después también esta orden que añadió para que se adorara la imagen de la estatua, que todos aquellos que no lo hicieron fueran destruidos y sus casas convertidas en muladar. Y aquí pues lo mismo está reaccionando pues de una manera completamente pues visceral, pasional. Realmente era un hombre de
pues los amigos Sadrach, Mesach y Abednego se habían convertido en aborrecibles ante Nabucodonosor. Aborrecibles. De manera que no solamente lo iban a echar a ellos, sino también atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes, sus otros vestidos, todo lo que era de ellos. Que no quedara nada, fueran echados con ellos, ¿no? ¿No? Aborrecían hasta la ropa contaminada con su carne. Se habían vuelto completamente aborrecibles, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Si uno se lo para a pensar que calentara esto 7 veces. 7 veces. Todo lo posible que se pudiera calentar, todo lo peor que uno pudiera desear, ¿no? Y uno pudiera acometer en contra de ellos, lo hacía. Fijémonos que no es la única vez que encontramos esto, algo parecido en la Biblia, pero en un sentido, en una dirección completamente distinta. Porque nos acordamos de Levítico, el pasaje de las bendiciones y de las maldiciones, ¿verdad? No es 27, es capítulo 26. Hay en las maldiciones, en los castigos de Dios, en el capítulo 26, hay una frase y un refrán que se va repitiendo pues una y otra vez, ¿no? A partir del versículo 14 dice, si no me oyeres ni cumplieres estos mandamientos, etcétera. Dice versículo 17, 17, 18, pondré mi rostro contra vosotros, seréis heridos delante de vuestros enemigos, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. En el versículo 24, yo también andaré en oposición contra vosotros, y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Y en el versículo 28, yo andaré con ira y en oposición contra vosotros y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Vemos, ¿no?, que con todo y con eso, bueno, se repite la idea, pero si nos damos cuenta, el Señor siempre lo hace después de que el pueblo rechaza obstinadamente escuchar. ¿Y esto qué muestra? Que a cada vez, aunque a cada vez el castigo es 7 veces más, nunca es todo lo que el Señor puede enviar en contra de entrada. Siempre es un castigo con medida. Siempre es un castigo que busca que la persona que lo reciba recapacite y se vuelva a Dios. Entonces vemos que aún cuando el Señor castiga, lo hace con medida y lo hace pues con esta invitación al arrepentimiento, esta invitación a cambiar de actitud y de caminos y de recibir la palabra del Señor, que era lo que había pues causado, motivado el castigo. Todo lo contrario vemos con Nabucodonosor, castiga 7 veces más, ¿no? Pero ya de entrada todo lo que podía hacer, ¿no? Todo lo que podía hacer. Y es una cosa interesante porque el Señor es todopoderoso, ¿no? Y el Señor que es todopoderoso es comedido. Tiene su fuerza y su poder comedido, ¿no? Tiene el control de todas las cosas. El Señor puede, evidentemente, enviar todo el poder de su majestuoso suyo y acabar con todos sus enemigos absolutamente en un instante. Pero el Señor es comedido. Cuanto más poderoso es alguien, más comedido es. Cuanto más pues débil es uno, más aspavientos, ¿no? Ya otra vez, ¿no? La comparación de mis perros, ¿no? El que monta más jaleo que es el más pequeño, ¿no? Y el Señor, pues ya digo, Él es el Todopoderoso, no le hace, no le es necesario ningún alarde, ¿no? El contraste
en lo que hacen los hombres y lo que hace el Señor. Con todo y con eso, fijémonos una cosa, que el Señor advierte, por supuesto, al hilo también de lo que vimos la semana anterior, ¿no? Acerca de la madera de los héroes, ¿no? ¿Cómo lo hicieron, no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pues nos dice la palabra de Dios que no temamos a los que matan el cuerpo, pero nada más pueden hacer, sino que temamos más bien a aquel que tiene la potestad de echar vuestras almas al infierno, al lago de fuego y azufre. Un lago de fuego y azufre que, sin duda, pues no será en toda la magnitud de la ira infinita de Dios, pero será un lago de fuego, un tormento continuo y un tormento perpetuo en alma y cuerpo para todos aquellos que sean arrojados allí tras la venida de nuestro Señor. Allí será enviado el diablo, allá será enviado el falso profeta, allá será enviado pues el anticristo y todos sus acólitos. Allá serán enviados pues todos los que mueran en sus pecados, todos los que mueran sin el Hijo. Aquellos que recibieron cosas dignas de azotes, nos dice la palabra, ¿verdad? Sin conocimiento serán azotados poco, pero aquellos que tuvieron mucho conocimiento recibirán más azotes, con lo cual aún en este lago de tormento habrán grados, como también habrá distintos grados de gloria para los que se salven. Entonces vemos que el Señor, aún en este castigo, bueno, siempre es con su justicia y siempre es, de esta manera exaltado el Señor, ¿no? No es como esta ira del impío, aunque sea el más poderoso de los humanos, ¿no? Bien, pues esto en cuanto a esta orden, ¿no? Que fue, como vemos, completamente irracional, cruel, porque comportó la muerte de aquellos que lo iban a echar al fuego, ¿no? Es que no hacía falta calentar esto 7 veces para que se murieran, ¿no? Se iban a morir tal cual, ¿no? De meterlo pero al hacerlo, lo único que hizo fue poner en peligro la vida de los que lo echaban y, como vemos, nada le importó. Y esto, pues, lo vemos que el versículo 22 que lo dice: el horno había sido calentado mucho y la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos pues cayeron atados, ¿no? Con todas sus ropas, con todas sus pertenencias. Y aquí pues entonces se produjo pues esta gran obra del Señor por ellos. Todo ocurrió pues ante los ojos de Nabucodonosor, para testimonio de él. Entonces el rey Nabucodonosor, versículo 24, se espantó y se levantó aprisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey: ¿es verdad, oh rey? Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Ningún daño hay en ellos. Más adelante en el versículo 27 dice que el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas se habían cambiado, ni siquiera, dice, olor de fuego había en ellos. Sin embargo, sus ligaduras fueron seguramente quemadas. Aquel horno de fuego y aquella prueba, pues a la que fueron echados, no pudo dañarlos. ¿Por qué? Pues porque apareció esta visión del Hijo de Dios. No hemos de dudar, aquí es una manifestación
del Hijo de Dios, de Jesucristo, antes de la encarnación, ¿no? Una manifestación como el ángel de Jehová, como el Hijo de Dios con mayúscula. Y vemos cómo el Hijo de Dios está juntamente con ellos en la prueba, en el horno de aflicción. Hay un pasaje en Isaías, lo hemos leído esta mañana, pero no he anotado, ¿no?, el texto, que dice que Dios fue afligido con toda la aflicción de ellos. El Señor es misericordioso, es clemente. Y bueno, pues esta visión del Dios absolutamente inmutable, ¿no?, hasta el punto de que, bueno, pues no tenga ninguna reacción o ningún sentimiento o ningún movimiento dentro de su alma, de su ser, por la visión de su pueblo cuando sufre, pues no se ajusta mucho a la palabra de Dios. Por supuesto decimos que es una antropopatía, ¿no?, esto que Dios sufra, ¿no? Y sí, por cierto, lo es, se puede decir así, pero fijémonos que esta visión de la inmutabilidad de Dios se debe más a Aristóteles, ¿no?, Aristóteles que a la palabra de Dios, y antes de Aristóteles se explicaba igualmente las expresiones de Dios, de su compasión y su deleite por su pueblo, pues de otra manera que no fuera el motor inmóvil, ¿no?, la causa de todas las cosas no causadas, ¿no?, este lenguaje tan aristotélico que solamente presenta como un Dios que no hace, lo hizo todo y después no hace nada. Ese es el Dios de Aristóteles, que no es el Dios de la Biblia para nada. Entonces ya digo, esto no aboga por el cambio en Dios, ¿no? Esto no es la teología del proceso contemporánea, esto no es proponer cambiar la doctrina también de la inmutabilidad de Dios, pero las expresiones del amor de Dios, las expresiones de su compasión y de su pesar también, ¿no?, son compatibles también con su inmutabilidad. En todo caso, vemos la aflicción de ellos, Él fue afligido, y esto Jesucristo, porque Él ya tomó esta tribulación sobre sus hombros en su pasión y en su muerte. Entonces el Señor tiene de qué compadecerse. Así pues, su pasión, su muerte, nosotros tenemos esta comunión y este intercambio. Aquí tenemos pues esta comunión, este intercambio con el Señor, porque Él también nos da su gloria, Él también nos da su victoria frente al diablo, frente al mundo, y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, esto es lo que nos dice el Señor, por lo tanto, que seamos fieles hasta la muerte, que no temamos que el diablo vaya a echar a alguno de vosotros a la cárcel, que seamos fieles hasta la muerte, y el Señor pues nos dará al final la corona de la vida, que el tiempo de prueba es solo
por un instante, y una vez pues el Señor haya completado ese tiempo de prueba, pues vendrá Él en nuestra ayuda. Entonces vemos que los que hayan sido fieles hasta el fin se sentarán reinando con el Señor, juzgando incluso a los ángeles, y entonces estarán participando de la gloria de Cristo por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces no hemos de temer nada, sino simplemente temer al Señor. No, pues, si hay que escoger, pues como dijeron los amigos a Nabucodonosor, no hace falta que te respondamos en este asunto. Ya la decisión está clara. Vemos lo que decía Pedro en 1 de Pedro capítulo 4. No os maravilléis por el fuego de prueba que ha venido entre vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciera antes bien. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por parte de ellos Él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este caso. Y fijémonos lo que dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De manera que los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomienden sus almas a Él como a fiel Creador, haciendo el bien. Pues hermanos, así sea, ¿no? Como vemos, el juicio comienza por la casa de Dios. Este horno de fuego de los impíos, que los impíos lo disponen para nuestra perdición, es el horno que el Señor usa, es como crisol para purificar nuestra fe, nuestra santísima fe, de toda contaminación de nuestra manera de ser, de nuestra carne, y de esa manera pues nuestra fe, habiendo sido pues probada, es hallada pues en gloria y en alabanza, tal como también nos dice la palabra. O sea que no temamos la ira ni la pasión de los hombres. Estemos pues fieles y confiados sobre todo, porque Él es poderoso para librarnos. Y si en su voluntad y en su sabiduría Él no quiere librarnos, Él es fiel para darnos la corona de la vida. Pues que así sea, y el Señor bendiga su santa palabra. Amén.